Buenos días, bienvenidos. Esta presentación tiene como objetivo explicar Azure Policy y tenemos una breve descripción en el slide que pueden visualizar, en donde dice que podemos aplicar políticas a nuestra infraestructura con Azure. Antes de proceder con los puntos del webinar, hago una pequeña presentación de mi persona. Mi nombre es Juan Peroso, soy consultor de Microsoft Azure en LatinShare. Tengo conocimiento en implementación, configuración y mantención de infraestructura en Azure y contamos con conocimiento certificado del proveedor, como pueden visualizar en las certificaciones del slide, ¿no? Hecha ya mi presentación, tocamos los puntos dentro del webinar. Son 10 puntos que vamos a tocar. En cada uno de ellos vamos a definir los elementos que lo conforman y son los siguientes. El primero es qué es Azure Policy. Vamos a hablar sobre la definición de Azure Policy. Vamos a hablar también de Built-in Policies, de Built-in Initiatives. Vamos a explicar la funcionalidad de todo esto, para qué nos sirve. Vamos a explicar la lógica de evaluación de estos recursos. Vamos a explicar los scopes de evaluación, dónde aplicamos estos recursos, cómo se evalúan. Luego vamos a hablar sobre las asignaciones, que son ya las políticas aplicadas en los scopes. Y por último vamos a hablar del resultado de las evaluaciones. Tenemos dos puntos adicionales dentro de esta presentación, que es un caso de uso, que es la conformación de todos estos elementos, es decir, cómo nosotros llevamos a esto al mundo real, a una infraestructura con elementos en producción. Y por último, ya haremos una pequeña demostración, una prueba de concepto de cómo aplicar estos recursos en una suscripción de Azure. Sin más, procedemos a hablar del primer punto, ¿no? ¿Qué es Azure Policy? Azure Policy es un servicio para evaluar los recursos desplegados en una suscripción por unidad de negocios, comparándolos con propiedades definidas por marcos regulatorios. ¿Qué quiere esto? Que son básicamente documentos JSON aplicados a un scope definido. Estos documentos son conocidos como definiciones de políticas o policy definitions. Generalmente estas unidades de negocio son entendidas como management groups. Estos son los scopes de evaluación y lo vamos a explicar a mayor detalle en la brevedad. También tenemos la aplicación de operadores lógicos, funciones y parámetros y variables dentro de nuestras reglas. ¿Por qué tenemos operadores lógicos? Porque nosotros podemos hacer comparaciones de nuestra infraestructura real con respecto a nuestra infraestructura deseada. Es decir, esto es un poco de programación declarativa, ¿no? Tenemos una infraestructura que funciona o se parametriza de la siguiente manera y queremos que se comporte de otra manera, ¿no? Podemos también simplificar la aplicación de estas políticas utilizando iniciativa de políticas o policy initiatives. Esto puede entenderse como un subconjunto de políticas que pertenecen a una política padre. Es decir, si necesitamos aplicar 10, 20 o 30 políticas, el approach ideal no es aplicar una política a la vez, sino utilizar una iniciativa y dentro de esa iniciativa colocar todos los marcos regulatorios o todas las políticas que nosotros deseamos aplicar a nuestra infraestructura, dependiendo del scope donde nosotros vayamos aplicando, ¿no? Y también, por último, es una herramienta que automatiza el cumplimiento de los recursos, lo que tiene como resultado la consistencia de los parámetros de tus servicios o aplicativos, ¿no? Esto es el objetivo final de Azure Policy: parametrizar para tener una consistencia en tus recursos y aplicativos, ¿no? Entonces hablemos un poco sobre lo que son Built-in Policies. Built-in Policies son políticas que ofrece Microsoft para su fácil aplicación. Son políticas que ya se encuentran creadas, es fácil su ubicación y es fácil su implementación.
En la imagen que podemos visualizar tenemos una built-in policy para un App Service Plan en la que indica que solo las llamadas API se deben realizar únicamente por HTTPS. Es decir, que estas llamadas se generan solamente por una conexión segura. Tenemos también una descripción del comportamiento de la política, qué hace, cómo se comporta, cuáles son los resultados, y tenemos también los llamados efectos, ¿no? En este caso tenemos un efecto para auditar y tenemos un efecto para deshabilitar. Estos efectos son el resultado de la aplicación de la política. Vamos a hablar también acerca de los efectos en el resultado de la aplicación. Tenemos también las Built-in Initiatives, que son iniciativas ofrecidas por Microsoft Azure para su aplicación. Tenemos un ejemplo de una iniciativa para Kubernetes en la que definimos una línea base de seguridad para el comportamiento de los pods dentro de nuestro Kubernetes cluster. Tenemos también una descripción, obviamente, en la que nos indica cuál es el comportamiento de esta iniciativa, y también tenemos una instrucción para poder aplicar esta iniciativa, ya que consta de 5 políticas, como podemos ver en la imagen. Esto corresponde a la definición de una iniciativa que contiene varias políticas dentro de una sola política padre. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Por qué yo debería aplicar Azure Policy? Azure Policy funciona para llevar a tu infraestructura a una consistencia con las políticas o iniciativas que defines en tu ambiente. Esta consistencia puede aplicarse mediante remediaciones, en caso de estar configuradas, de propiedades de recursos dentro de tu scope, y se aplica de manera automatizada, lo que permite que ahorres tiempo y costos en tu organización. Esto generalmente no es recomendable aplicarlo de primera vez, porque una remediación puede entenderse también como la eliminación de recursos que no cumplen con la política. Entonces, manos inexpertas no deben tocar mucho el tema de la remediación, ya que es una configuración avanzada. Estas remediaciones generalmente son aplicadas para poder parametrizar infraestructura ya existente dentro de tu organización. Este es el objetivo final de una remediación. Generalmente también se aplica para cambiar parámetros dentro de tu infraestructura para poder seguir marcos regulatorios o marcos de latencia de tu infraestructura local con respecto a una región de Azure. Esto es un ejemplo real. Entonces, procedemos con el siguiente punto. Luego, ya definida las remediaciones, hablemos un poco sobre la lógica de evaluación de estos recursos, ¿no? Tenemos 4 elementos que pueden gatillar un proceso evaluativo. Estos elementos son los siguientes: cuando un recurso es creado, actualizado o eliminado dentro de un scope o de una política aplicada, cuando una política o iniciativa es aplicada a un nuevo scope, o cuando una política o iniciativa es actualizada. Tenemos también el cuarto proceso evaluativo, que se gatilla cada 24 horas por el estándar de evaluación de cumplimiento de políticas de Microsoft. Es decir, en resumen, cuando un recurso es actualizado, creado o eliminado en un scope ya con una política o iniciativa aplicada, esto va a gatillar un proceso evaluativo para poder reescanear los parámetros a ver si cumplen con las políticas o iniciativas que nosotros hayamos definido dentro de ese scope. Tenemos también políticas intra-scopes. Podemos tener una política aplicada a una suscripción, también tenemos una política aplicada a un resource group, y esto también gatilla un proceso evaluativo, porque tenemos que validar que en toda nuestra organización los recursos cumplan con las políticas que nosotros vayamos definiendo. Entonces, esto también gatilla un proceso evaluativo. Tenemos también un quinto proceso evaluativo que se puede gatillar manualmente por el administrador de infraestructura mediante un commandlet en PowerShell o el Azure CLI. Es perfectamente realizable de esta manera y generalmente se hace para poder tener un resultado
de manera más expedita, ¿no? Entonces, seguimos con el siguiente punto, ¿no? Surge la siguiente incógnita. Ok, ya yo tengo definido mi remediación y tengo definido también mi lógica de evaluación. Entonces, ¿dónde yo aplico estas políticas o iniciativas? Azure Policy sigue el modelo de governance de la infraestructura o de la nube de Azure, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si yo aplico una política a un management group, las suscripciones, los grupos de contenedores y los recursos van a heredar todas esas políticas. Esto generalmente, los management groups generalmente se encuentran en cuentas de Azure que tienen varias unidades de negocio y se necesita subdividir esas unidades de negocios por suscripción. Entonces, esto no es generalmente muy normal encontrarlo, ya que solamente se encuentran una o dos suscripciones dentro de una cuenta, ¿no? Entonces, definimos el siguiente punto. Ya hablamos de nuestro scope, dónde se aplica, cuál es la lógica de evaluación. Entonces, ya procedemos a hablar un poco de las asignaciones, ¿no? Una asignación es una política aplicada a un scope, en específico que utiliza siempre por diseño una estructura jerárquica heredada. Esto significa que una definición o iniciativa aplicada a un resource group es también aplicada a los a los recursos que contiene el contenedor. Esto corresponde al modelo de governance creado para la nube de Azure, y las asignaciones deben realizarse porque la política al crearla no necesariamente se aplica. Debemos hacer una asignación de la política, ¿no? En el momento de la asignación de la política hay un elemento bastante importante que hay que tener en cuenta. En el caso de que nosotros queramos excepcionar diferentes scopes para la evaluación de la iniciativa o de la política dentro del scope que nosotros estemos definiendo, podemos hacerlo, ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos una infraestructura en producción y queremos excepcionar o excluir del proceso de evaluación a nuestra infraestructura de bajo nivel porque es una infraestructura de desarrollo, de test, y no necesariamente debe cumplir con estos marcos regulatorios, es perfectamente realizable, y son las buenas prácticas ofrecidas por Microsoft, ¿no? Procedemos con el siguiente punto, ¿no? Que son los resultados de las evaluaciones. Tenemos 5 resultados que podemos tener luego de aplicar una política, ¿no? El primero de ellos es denegar el cambio en el recurso. El segundo, registrar cambios en el recurso. Luego podemos modificar el recurso antes del cambio. Luego, modificar el recurso después del cambio. Y por último, podemos desplegar recursos adicionales para cumplir con la política o iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados pueden ser denegar el cambio en un recurso, registrar cambios, modificarlos y añadir recursos al scope donde se esté aplicando la política para poder cumplir específicamente con esos parámetros que nosotros estemos definiendo. Un elemento bastante importante sobre los resultados de estas evaluaciones son los llamados Azure Policy Effects, los cuales son los siguientes. Tenemos append, outdate if not exist, deny, deploy if not exist, disable, and modify. Estos efectos son el condicionante para poder tener un resultado. Es decir, existe una correlación entre el efecto y el resultado. Es una correlación 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, si nosotros deseamos aplicar el efecto deny, esto puede entenderse como la denegación del cambio en un recurso, como lo podemos ver, que es nuestro primer resultado. Estos eventos en algunos de sus pares también son eventos mutuamente excluyentes, es decir, que ciertos eventos no pueden cumplirse paralelamente con la aplicación de otro evento o la eventualidad de la aplicación de una iniciativa o una política, porque no podemos modificar infraestructura que no existe, no podemos añadir
tags o etiquetas a una infraestructura que está siendo desplegada, porque todavía no existe. Entonces, esto es a las reglas de la lógica básica, ¿no? O sea, si no existe la infraestructura, no podemos aplicar una política, porque no cumple con los efectos parametrizados, ¿no? Entonces, procedemos con el siguiente punto, ¿no? Que es un caso de uso. Generalmente, estos casos de uso son la definición de cómo llevar tu infraestructura a la aplicación del servicio a tu infraestructura real, ¿no? Un caso de uso común puede entenderse como la parametrización de los componentes de almacenamiento de datos para recursos dentro de una región, latencia, costos o marcos regulatorios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que generalmente este servicio es utilizado para parametrizar temas de latencia o costos dentro de tu infraestructura, ya que puedes definir valores ya parametrizados de locaciones para un recurso o un SKU para una base de datos, porque ya ciertos SKU resultan ya muy costosos, o simplemente tu empresa quiere estandarizarse en un marco regulatorio como los que podemos ver a continuación. Tenemos Azure Security Benchmark versión 1 y versión 2. Tenemos el CIS de Microsoft Azure Foundations en su primera versión. El CMMC Level 3, tenemos HIPAA High Trust, tenemos la ISO 27001 en su versión 2013 y las dos NIST R4 y R2, ¿no? Uno de ellos que es generalmente utilizado o se aplica también en muchas de las infraestructuras que nosotros encontramos en Azure es el HIPAA High Trust, que es un marco regulatorio para poder cumplir con normas de seguridad del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Todos los departamentos o todas las filiales dentro de este departamento deben cumplir con este marco regulatorio por temas legales. Es decir, también que Azure Policy nos sirve para poder estandarizar nuestra infraestructura y protegernos también de temas legales dentro del comportamiento de nuestros recursos, ¿no? Esto es un approach que generalmente se encuentra en ciertas infraestructuras. Entonces, procedemos a hacer una pequeña demo, ¿no? Esta demo va a ser una prueba de concepto de nuestra infraestructura, de nuestra infraestructura como LatinShare. Consta del siguiente diagrama, ¿no? Vamos a parametrizar, ¿no? Dos storage accounts. Dos esos, storage accounts son elementos para poder almacenar datos, ¿no? En su más alto nivel. Un lenguaje de alto nivel es esto, o sea, es un recurso para poder almacenar datos, blob storage y bloques de datos en Azure, ¿no? Este va a ser nuestro input del proceso, ¿no? Tenemos dos storage accounts, uno se encuentra en el este de los Estados Unidos y otro se encuentra en el oeste de los Estados Unidos. Luego tenemos, obviamente, nuestro elemento de procesamiento que va a ser Azure Policy. Vamos a definir ciertas regiones para poder tener un output en este proceso. Estas regiones van a ser por supuesto, el este y el oeste de los Estados Unidos, y los recursos que no cumplan con las regiones ya definidas dentro de nuestra política van a ser tildados como recursos que no cumplen con la iniciativa que nosotros estemos aplicando, ¿no? Esto es un approach bastante básico, pero sirve para poder entender la mecánica de aplicación de esta prueba de concepto. Dentro de la aplicación de este proceso, nosotros tenemos definidos dos grupos de contenedores. Estos dos grupos de contenedores son el input y el output del proceso. Es decir, que cuando nosotros apliquemos la política en nuestro input, vamos a tener un output. Pero para poder tener este output del proceso se necesita un tiempo prudencial
a ser alrededor de 30 minutos. Entonces, en honor al tiempo, se tiene ya definido o creado la infraestructura para poder entender los resultados de la aplicación de la política que vamos a realizar a continuación. Entonces, procedemos a compartir. Ok, entonces, como les había comentado, ¿no? Como habíamos definido ya en el diagrama que se visualizó en anterioridad, tenemos nuestro storage account en nuestro dashboard y son los siguientes, ¿no? Dentro de nuestro grupo de contenedores tenemos dos storage accounts llamados Policy 1 y Policy 2. Uno se encuentra en el este de los Estados Unidos y otro se encuentra en el oeste de los Estados Unidos. Luego tenemos nuestro output del proceso ya con la política aplicada y vamos a proceder a hacer una aplicación de políticas en el scope de estos dos grupos de contenedores, ¿no? Entonces, yo como administrador de infraestructura, ya yo tengo definido cuáles son los elementos que conforman la aplicación de una iniciativa. Ya definimos la lógica, definimos los scopes, pero ahora yo quiero saber en un ambiente real cómo aplico yo esto, ¿no? Entonces, muy sencillo, ¿no? Nos dirigimos al buscador de recursos y grupos de contenedores y escribimos policy, ¿no? Tenemos el icon bastante distintivo de policy y nos abre la siguiente interfaz, ¿no? Expliquemos cada uno de los puntos dentro de esa interfaz. Dentro de esta interfaz tenemos un overview, que son la totalidad o la sumarización de todas las políticas que nosotros estemos aplicando en nuestra infraestructura. Tenemos una pequeña dona en donde nos explica cuáles son los grupos de contenedores que cumplen en las iniciativas o en las políticas que nosotros hayamos definido. Tenemos también los recursos que no cumplen con las políticas que nosotros definamos y tenemos también las políticas que nosotros apliquemos, ¿no? En este caso tenemos dos políticas que son, una es para Loud Locations en nuestro output, que como les había comentado, ya es una infraestructura que se encuentra definida y escaneada, y tenemos Custom SSH, que es compliant y está aplicada al scope de nuestra cuenta, ¿no? Al scope total, ¿no? Luego tenemos un Getting Started. En este Getting Started nosotros podemos tener como un overview de las políticas más recomendadas dentro de nuestra infraestructura. Generalmente se aplican ciertas políticas para poder heredar tags o etiquetas de nuestros resource group, ya que esto por el modelo de governance no es un comportamiento por defecto. También podemos definir etiquetas que sean requeridas a nivel de nuestros resource group. Hay ciertos resource types que no podemos desplegar utilizando una política. Esto generalmente se utiliza para tener un approach en cuanto a reducción de costos. Tenemos también políticas para poder auditar máquinas virtuales por temas de seguridad. Tenemos también políticas o iniciativas para poder habilitar el Azure Monitor en nuestras máquinas virtuales. Y por último tenemos también la aplicación de políticas en nuestro Azure Security Center, ¿no? Luego tenemos la interfaz de compliance. Es un resumen del overview, del botón de overview, en donde nosotros no podemos ver las políticas que nosotros hayamos aplicado y podemos también definir ciertos filtros para poder solamente visualizar los recursos que no estén cumpliendo con nuestros parámetros. Podemos también filtrar cuáles son las iniciativas, cuáles son las políticas
Y también podemos definir el scope de aplicación para nuestra prueba de concepto. En este caso tenemos dos grupos de contenedores y estos grupos de contenedores tienen una política aplicada a nivel de grupo de contenedor, a nivel de resource group, y tienen una política heredada por la suscripción ya aplicada, ¿no? Que es Custom SSH, ¿no? Luego tenemos el elemento de remediación. Como les había explicado, los elementos de remediación son elementos para poder parametrizar infraestructura ya existente en tu cuenta, en la suscripción donde definas tus políticas o iniciativas. Podemos también definir cuáles son las tareas de remediación. Esto se hace en el momento en el que se define la política que lo vamos a realizar, en la brevedad en la que nosotros podemos definir efectos, ¿no? Si por lo menos el recurso no existe, debo hacer un comparador o debo desplegar un recurso para saber si ya con ese recurso desplegado cumplo con la política que yo define en ese momento. Aquí también juega un poco el tema de la dependencia, ¿no? Podemos hacer ciertas dependencias para poder cumplir con ciertos recursos que sean dependientes de cada uno de ellos. Es decir, podemos depender un storage account, que del storage account se desprenda también de una máquina virtual. Si la máquina virtual no está creada, entonces el storage account no puede crearse todavía porque existe un desarrollo entre la integración de ambos. Generalmente esto es un approach que se encuentra en ciertas infraestructuras, ¿no? Tenemos las llamadas asignaciones, que son políticas ya aplicadas a los scopes que nosotros hayamos definido. Esto no es más que ver cuántas asignaciones tenemos en nuestra infraestructura local, ¿no? En nuestra infraestructura de Azure, perdón, y es un recuento, ¿no? de las asignaciones que tenemos. Generalmente cuando cuando el administrador, mejor dicho, de la infraestructura quiere eliminar una política, no elimina la política como tal, sino que elimina la asignación, porque pueden ser políticas customizables que necesitan ser rediseñadas para poder cumplir con los nuevos estándares parametrizados de la empresa que aplique esta iniciativa o estas políticas, ¿no? Luego tenemos nuestras definiciones, que son las políticas que entrega Microsoft para su correcta aplicación, para su fácil aplicación. Mejor dicho, aquí encontramos son definiciones, ¿no? Estos son políticas que son built-in, pero también pueden ser iniciativas dependiendo del approach que se encuentre en la política, ¿no? Generalmente puede encontrar una o más políticas, como podemos ver en la NIST SP800, en su versión R2, esto consta de 77 políticas en total, ¿no? Esto es una iniciativa y tiene como categoría un regulatory compliance, ¿no? Esto es para poder cumplir con temas regulatorios en el comportamiento de tu infraestructura. Luego tenemos las excepciones, ¿no? En el momento que se crean las políticas, podemos excepcionar scopes en nuestra infraestructura para que no sean objeto de evaluación en nuestra política, ¿no? También tenemos servicios relacionados, uno de ellos que generalmente es utilizado también para aplicar políticas es Azure Blueprints. Azure Blueprints es una herramienta que sirve para poder tener un control de versionamiento de tu infraestructura y es un approach un poco más avanzado, sí, pero es un poco más customizable y permite tener un documento como infraestructura como código para poder ser aplicado en tu infraestructura. Esto generalmente se encuentra en infraestructuras ya muy avanzadas, ¿no? Que necesitan ser customizadas en su elemento casi más fundacional, ¿no? Entonces, procedemos a hacer la política que queremos aplicar a nuestro grupo de contenedores, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a compliance.
En este caso, vamos a asignar una política. Es un approach bastante básico, pero nos sirve para poder entender la mecánica de aplicación, ¿no? Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que definir es el scope. ¿Dónde vamos a aplicar esta política, no? O sea, el scope dentro de nuestra suscripción, ¿no? Entonces, elegimos nuestra suscripción, elegiremos nuestro grupo de contenedor, en este caso es nuestro input del proceso, ¿no? Seleccionamos y tenemos como segundo elemento la exclusión, ¿no? Ya definimos nuestro scope, ya está listo el objeto que se va a evaluar, ¿no? Que va a ser nuestro grupo de contenedor llamado POC input. Luego tenemos nuestra exclusión, ¿no? En este caso podemos excluir grupos de contenedores, podemos excluir suscripciones, podemos excluir recursos dentro de nuestro scope. Esto es un approach que no va a ser utilizado en este momento porque es un POC, una prueba de concepto bastante básica, pero es importante saber que es totalmente realizable, ¿no? Es bastante común encontrarlo. Luego nos vamos a los basics, ¿no? El primer elemento que nosotros tenemos que definir es el policy definition, ¿no? Que ya definimos nuestro scope de evaluación. Entonces, ahora, ¿qué vamos a aplicar en ese scope? ¿Cuál va a ser el nombre de nuestra asignación, ¿no? Como podemos ver, tenemos muchísimas definiciones o iniciativas que podemos aplicar. En este caso, vamos a definir ciertas allowed locations para nuestro grupo de contenedores. Cuando nosotros aplicamos nuestra política, generalmente el nombre de la asignación es el nombre de la política. Esto también es customizable, no es un tema tan rígido, ¿no? Luego tenemos nuestro policy enforcement. Como les había comentado, una política puede crearse, pero no necesariamente puede aplicarse, ¿no? Para que se aplique, tenemos que tener nuestro policy enforcement en enable, para que al crearse se aplique de primera vez a nuestro grupo de contenedores, ¿no? Y también tenemos nuestro nombre de asignación, que es el usuario o la entidad, mejor dicho, que crea esta política, ¿no? Que la aplica, ¿no? Luego tenemos como segundo elemento los parámetros, ¿no? Entonces, ¿cómo parametrizamos, ¿no? esta infraestructura? Aquí nosotros estamos parametrizando son regiones dentro de nuestros recursos, ¿no? Aquí nosotros por temas, puede ser por un approach de reducción de costos o por un tema de latencia, también puede ser. Necesitamos definir cuál va a ser la región que nosotros debamos parametrizar para nuestra infraestructura, ¿no? En este caso tenemos, recordemos, dos storage accounts. Uno está en el este de los Estados Unidos y otro está en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, para la prueba de concepto, está definido que la política nos indique que un recurso no cumple con los parámetros que nosotros hayamos definido, ¿no? Entonces, el primero va a ser EastUS, es decir, este sí va a cumplir con la política que nosotros definimos para nuestro output, pero el segundo recurso no va a cumplir porque la política está parametrizada para poder validar si el recurso está en el este de Asia. Estas regiones son las regiones ya definidas por los availability zones dentro de Azure. Como podemos ver, tenemos un sinfín prácticamente de regiones que nosotros podemos definir. Hay regiones globales, hay regiones en todos los continentes en general, pero para la prueba de concepto solamente se necesitan dos, ¿no? Entonces tenemos las llamadas remediaciones, ¿no? Estas remediaciones, como se había comentado anteriormente, sirven para poder parametrizar infraestructura ya existente, ¿no? Aquí ya juegan un poco los efectos de deploy if not exist, update if not exist, disable, etcétera, ¿no? Luego tenemos un non-compliant message.
Este non-compliant message es un mensaje que indica que el recurso no está cumpliendo con los parámetros que nosotros definimos, y es un approach que generalmente se coloca, que se escribe para poder entender por qué no cumple o cuál es el resumen de esta política, ¿no? En este caso vamos a colocar Azure Policy, no, estos recursos no cumplen con las políticas o iniciativas creadas. ¿No? Y por último, tenemos ya nuestro Review plus Create, que es ya un resumen de toda la configuración que nosotros tenemos aplicada a nuestros recursos. Tenemos un resumen de las locations, de los allowed locations para nuestros recursos. Son el este de los Estados Unidos y el este de Asia, ¿no? Y luego, por último, solamente debemos hacer un create, ¿no? Como les había comentado, esta aplicación toma alrededor de 30 minutos, en honor al tiempo y en honor a la presentación que pueden visualizar. Ya tenemos, como les había comentado, nuestro resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo está definido nuestro resultado, ¿no? Entonces, ya aplicamos nuestra política. ¿Cómo podemos entender que este resultado es el resultado esperado, ¿no? Tenemos un resumen de lo que nosotros realizamos, ¿no? Tenemos que esta política tiene un non-compliant state que está denegado, ¿no? O sea, nos está tildando. Mira, aquí tenemos una serie de recursos o un recurso que no cumple porque lo definimos así y no cumple por esto, ¿no? Tenemos también un overall resource compliance, que es un porcentaje de completitud de los recursos que nosotros hayamos definido, ¿no? En este caso tenemos un recurso que es compliant y otro que no es compliant. Luego tenemos los llamados efectos, Azure Policy Effects, como les había comentado. En este caso, por supuesto, es un efecto de negación, es decir, que si yo creo dentro de este grupo de contenedores un storage account o algún otro recurso con una región que no está definida en nuestra política, la creación del recurso va a fallar, no va a suceder, ¿no? Entonces, yo quiero ver más detalles. Yo como administrador de infraestructura quiero ver más detalles de esto, ok, pero ¿cuál es mi estado deseado y cuál es mi estado real, ¿no? Entonces, muy sencillo. Hacemos clic en Details y podemos leer un poco acerca del output de nuestro proceso, ¿no? En este caso, el recurso que no está cumpliendo con la política que nosotros definimos es nuestra policy número 4, ¿no? Tenemos también el resource type, esto es un Microsoft Storage / storage account. Recordemos que tenemos el resource provider y tenemos luego el resource type. El resource provider es el grupo de recursos en su elemento más fundacional, ¿no? Es decir, dentro de Microsoft Storage se desprenden una serie de recursos o tipos de recursos que están dentro de Microsoft Storage. Tenemos también el scope donde nosotros aplicamos este recurso. Tenemos también nuestro parent resource. En este caso no tenemos un parent resource porque la política fue aplicada a nivel de grupo de contenedores. Y tenemos también la locación o la región donde está creado este recurso, ¿no? En este caso, el recurso es tildado como no compliant y como podemos visualizar, también tenemos las fechas de evaluación. Recordemos que existen 4 eventos que gatillan estos procesos evaluativos.
Uno de ellos es cada 24 horas definidas por los estándares de evaluación de Microsoft. Otro es cuando creamos, actualizamos o eliminamos un recurso. Otro es cuando aplicamos políticas intrascopes. Esto también gatilla un proceso evaluativo. Y también tenemos un elemento bastante importante que hace falta mencionar, que es la versión de la definición. Esta versión de definición se puede entender, por supuesto, es algo que se explica por sí mismo, es la versión de la política que nosotros definamos. Esta política puede ser editada. Todas las políticas que nosotros apliquemos son customizables, ¿no? Porque hay distintas infraestructuras y los requerimientos siempre son distintos. Luego tenemos la razón por qué no cumplen estos recursos. Es decir, que nosotros para nuestro output definimos que solamente pueden ser el este de los Estados Unidos y Brazil South, o sea, el sur de Brasil, ¿no? Esto hace diferencia porque para el output se definió otra location, es totalmente normal, ¿no? El current value generalmente es es el location que tú definas para tu recurso. Es decir, tienes tu estado actual con respecto a tu estado deseado, ¿no? Y por último tenemos el campo de locación, ¿no? Que en este caso son regiones que nosotros estamos definiendo. Esto varía generalmente por las definiciones o las iniciativas que nosotros apliquemos en nuestra infraestructura, ¿no? Y por último, también podemos definir a nivel de documentos JSON, nosotros podemos también validar que existen comparadores, ¿no? Como les había comentado, estos comparadores son generalmente condicionales, ¿no? Los condicionales nos indican que si la infraestructura está parametrizada de esta manera, debe cumplir con esto. Si no, es tildada como non-compliant. Luego tenemos las asignaciones que nosotros tenemos en nuestra infraestructura. Por supuesto, tenemos nuestro input, tenemos nuestro output, como les había comentado hace poco, y tenemos también los parámetros, que en este caso es un array, ¿no? O sea, es un array porque son un conjunto de valores que se definen dentro del documento JSON. Puede ser un array, puede ser un string, dependiendo de cómo lo queramos definir, ¿no? Tenemos también un proceso de reasignación de la política, en el caso de que nosotros definamos nuevos parámetros en nuestro documento. Podemos también duplicar esta definición para aplicarla a un nuevo grupo de contenedores, ya que tienen ciertos parámetros o comportamientos diferentes. Y por último, tenemos también una manera de exportar esta definición a GitHub, en donde nosotros podemos definir esta política y customizarla utilizando GitHub para poder hacer un pull de esa política ya customizada a un scope en específico. Entonces ya es con configuraciones avanzadas cuando queremos aplicar nuevas políticas, ¿no? Eso es todo por la presentación. Abrimos un espacio para poder recepcionar sus dudas, sus consultas, algún alcance que quieran entender acerca del producto. No sé si... Okay. A ver, tenemos... ok. Esperemos unos minutos a ver si podemos recepcionar alguna duda, alguna consulta. ¿Tendremos algo por aquí?
al parecer no tenemos consultas o dudas acerca del servicio, ¿no? Por último, los invito a contestar la forma añadida al elemento de QA dentro de la presentación. Y sin más, agradecido por su participación. Estamos totalmente abiertos a consultas que necesitan hacer acerca de otros productos en la página de www.latinshare.com. Totalmente agradecido y bueno, sin más, muchas gracias. Gracias por su participación. Juan, hay ¿Sí? una pregunta que dice, ¿podemos crear alguna política que herede tags desde los resource groups? Tenemos una pregunta. Ok. Sí, podemos crear una política para poder heredar estos tags. Como les había comentado en el Getting Started, podemos crear una política para que los recursos dentro de de nuestro grupo de contenedores hereden esa política. Esos tags, perdón. Es totalmente realizable. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Tendremos consultas? Juan, creo que no hay más consultas. Ya, perfecto. Sí, al parecer no tendremos más consultas. Bueno, como les había comentado, los invito a por favor completar la forma que está añadida al evento. Y bueno, si no tenemos más consultas o dudas, podemos cerrar el evento, José. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias por todo. Muy agradecido. No olvides darle me gusta, clic en el botón suscribirse y activar la campanita para notificaciones.